Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. Continuamos con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo número 3. Este es un estudio que estamos desarrollando versículo a versículo en este Evangelio de Marcos. Y como digo, hemos llegado al capítulo 3, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo número 13 en adelante. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacob y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, por la lectura usted pudo darse cuenta que hemos llegado ya al pasaje donde el Señor Jesús llama a sus 12 discípulos, que nos dice el Evangelio de Marcos que él comenzó a llamarlos apóstoles. Pero antes de llamar los 12, veamos cómo las cosas se fueron dando. El versículo 13 dice que el Señor Jesús subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Este relato nos presenta entonces al Señor Jesús subiendo a una montaña, y cuando él ya estaba en la parte de arriba, en la montaña, dice que llamó a los que él quiso. Esto significa que, a diferencia de lo que había ocurrido en otras ocasiones, que Jesús caminaba y eran multitudes de personas que iban detrás de él, en esta ocasión no fue así, sino que el Señor seleccionó, él escogió a quienes quería que se acercaran a él. Dice, llamó a los que quiso. Es decir, que este grupo de personas que ahora están con el Señor son personas que él quiso llamar. Si nos preguntamos por qué razón los quiso llamar, pues obviamente que, por lo que sigue a continuación del relato, nos vamos a dar cuenta que él los llama porque quiere tener un mayor acercamiento hacia ellos. Entonces vea cómo el Señor va entresacando de entre las personas aquellas con las cuales él tendrá un trato,
un poco más cercano, porque él tiene una tarea también especial que asignar a estas personas. Entonces vea, primero están las muchedumbres que ya hemos leído en este evangelio, que dice que eran millares, millares que seguían al Señor. Pero de todos esos millares, el Señor ahora está escogiendo los que Él quiso para que vayan con Él a la montaña. Pero estos que Él quiso, ya es una selección que Él hizo entre los millares. Entre los millares, Él dijo tú, y escogió. No sabemos cuántos, pero con ellos se va a la montaña. Estando en la montaña, viene ahora otra nueva selección, pues dice el versículo 14 que designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Ya hubo una primera selección de los que Él quiso. Ahora, de entre esos que Él quiso, Él viene y selecciona a 12 para que estén todavía más cerca de Él. Pero cuando leemos el listado de estos 12, vemos en el versículo 16 que la lista de los 12 comienza mencionando en primer lugar a Simón, a quien Jesús le cambió nombre y le puso Pedro. Luego viene Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, si usted ha leído los evangelios, sabrá que este fue el grupo más cercano y más íntimo al Señor Jesús. Es decir, que estos tres son otra selección que el Señor hizo de entre los 12 que había llamado. Entonces vea, tenemos ahí una selección dentro de otra selección dentro de otra selección. Primero tenemos los millares. De esos millares Él selecciona a los que Él quiso. De entre los que Él quiso hace una segunda selección y escoge a los 12. Y de los 12 que ha escogido hace otra selección para escoger a 3: Pedro, Jacobo y Juan. Entonces uno podría pensar en esto, que alrededor del Señor Jesús había círculos de intimidad que iban desde la intimidad más cercana, como era la de Pedro, Jacobo y Juan, hasta la intimidad que ya no era tanto intimidad, era ya una relación con los millares. Entonces note, este pasaje nos enseña que no todos los cristianos tendrán el mismo nivel de acercamiento al Señor y consecuentemente no van a tener el mismo nivel de gracia. Esto es lo que algunos autores han llamado una medida de gracia mayor. El Señor otorga a ciertas personas una medida de gracia mayor. No todas las personas tenemos el mismo nivel de gracia. Todos somos llamados, todos somos hijos de Dios, todos somos nacidos de nuevo. Pero como bien lo dice la Escritura, a cada uno el Señor repartió como Él quiso. El Espíritu Santo se encargó de dar a cada persona lo que Él quiso. Pablo mismo reconocía que había hermanos que tenían
cierta gracia adicional de Dios. Cuando él hablaba, por ejemplo, de Apolos, él decía, bueno, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Al final es Dios quien hace todo. Pero cuando Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, él estaba hablando de la diversa función que cada uno de ellos había tenido. Y eso es lo que en otro lugar lleva al apóstol a decir, he trabajado más que los demás apóstoles. Eso él no lo decía en un sentido de jactancia o de orgullo o de exhibicionismo, sino que él lo hacía simplemente reconociendo la gracia que él había recibido de parte de Dios. De manera, hermanos, que en la vida cristiana nosotros vamos a encontrar todo tipo de hombres y mujeres de Dios. Habrá aquellos que van a permanecer entre los millares, en la multitud. Ellos creen en el Señor, le aman, le siguen, pero se mantienen a cierta distancia de Él. Luego habrá otro grupo al cual el Señor llamó de entre esos millares, y esos millares son dejados de lado para llamar a los que Él quiso. Cuando ya los ha llamado, entonces estas personas tienen ya otro nivel de acercamiento con el Señor. Pero dentro de eso Él puede seleccionar, como lo hizo ahí, a los 12. Estos son los que Él seleccionó para que le ayudaran a predicar y a echar fuera demonios. Pero de entre esos 12, escoge a 3 que son los que van a estar, por ejemplo, en el monte de la transfiguración. Estarán cuando Jesús resucitará a la hija de Jairo. Es decir, en aquellas maravillas más sobresalientes que el Señor hizo, ahí es donde estos 3 estuvieron. Ahora, ¿qué hace que una persona pueda estar en la muchedumbre o pueda ir avanzando, colándose cada vez en un círculo más y más íntimo? La respuesta nos lo da el mismo pasaje, porque dice, volviendo al versículo 13, llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con Él. Él llamó a los que quiso, y estos que Él quiso se reunieron con Él. Es decir, la intimidad se desarrolla en el acercamiento que ellos tuvieron con el Señor Jesús. Eran los más cercanos. Pero de entre esos que Él quiso, luego selecciona a los 12, y dice el versículo 14, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. Es decir, para que le hicieran compañía, estuvieran con Él siempre. Por eso es que veremos en los evangelios, donde quiera que Jesús iba, ahí iban los 12. Comían juntos, dormían juntos, compartían la vida totalmente con el Señor. Pero dentro de estos 12, selecciona a 3. Estos 3 estaban todavía más cerca del Señor Jesús. Tan cerca
que hubo lugares donde ellos fueron, pero los otros apóstoles no fueron, menos los que él había escogido y menos los millares, como el monte de la transfiguración, donde solamente estos tres subieron y los otros 9 apóstoles se quedaron abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona esté más cerca del Señor Jesús? La respuesta es: están más cerca aquellos que viven una experiencia de intimidad con el Señor. Yo creo que a todos nos gustaría estar en el círculo más estrecho de Jesús, en su grupo de confianza, de colaboradores, a los cuales el Señor les contaba todo. A los 12 es a los que el Señor les dijo: ustedes son los que han estado conmigo en todas mis pruebas. Y por lo tanto Él les abría el corazón. Y allá en el huerto de Getsemaní, Él les diría: mi alma está angustiada. En otras palabras, Jesús les dijo: estoy nervioso, estoy en angustia. Quédense y oren conmigo. Pero esa intimidad, digamos, que Jesús está compartiendo con ellos, eso Él no lo decía a toda la gente, pero sí se lo dice a aquellos que representaban su círculo más cercano. Por lo tanto, hermanos, la clave está en la intimidad, en el acercamiento que podamos tener a Él. Hay cristianos que se van a pasar la vida en el Evangelio únicamente de manera lejana. Como le dije, son creyentes, han nacido de nuevo, son salvos, sus pecados han sido perdonados, pero ellos ven al Señor como con cierta distancia. No tienen una intimidad con Él. Pero luego habrá otros que son los que el Señor escogió, que están un poco más cerca de Él. Pero luego estarán los 12 que están más cerca todavía. Y luego entre los 12 están los 3 que son los verdaderamente cercanos al Señor. Entonces es el tiempo que invertimos en estar con Él, el papel o el lugar que Jesús ocupa en nuestras vidas es lo determinante. Que Él pueda estar en nuestra vida diaria y nosotros a diario con Él. Por eso, ya le dije, a todos nos gustaría poder estar en el círculo más íntimo del Señor. Pero no todos estarán ahí. Entonces todo depende que nosotros podamos tener una actitud sensible. Para poder estar cerca del Señor debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Porque el pecado es el obstáculo, es el lastre que nos impide poder estar tan cerca del Señor como Él quiere que estemos. Entonces nos despojamos de todo peso del pecado y tomamos en serio nuestro acercamiento al Señor. ¿Cómo nos acercamos a Él? Nos acercamos a Él por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por la imitación de su vida, de su santidad, de su carácter. Cuando imitamos a Jesús, entonces nos vamos acercando
cada vez más y más a Él. Mientras más cerca estamos de Jesús, más nos parecemos a Él. Yo no sé si usted lo ha notado, es algo que dice la gente. Yo a veces lo he notado, no sé usted, pero la gente dice que aquellas personas que se casan y que pasa muchos años, póngale una pareja que tienen 40, 50 años de casados o 60 años de casados. Después de 50 años de casados, esas personas ya son ancianas, ya son de avanzada edad. Pero cuando usted los ve, usted dice, se parecen entre ellos. La hermana se parece a su esposo y el hermano se parece a su esposa. Y a veces es cierto. Hay parejas que ya no parecen parejas, parecen hermanos. Porque se parecen en su forma de hablar, en sus actitudes y a veces hasta físicamente. ¿Por qué? A saber, hermano, yo no les sé explicar eso. Pero hay una realidad. Y la realidad es que mientras más cercanos somos a otra persona, como que esa persona influye en nosotros y va modelando nuestra vida. De tal manera que sin quererlo no nos parecemos. Y así es como los hijos llegan a parecerse a los padres también. Es porque está muy cerca. Desde que nacieron están con sus padres. Yo recuerdo una joven, bueno, ya está casada ella, pero esta hermana joven, su mamá tenía una costumbre. Y es que siempre andaba varias servilletas. Cuando iban a comer a algún lugar, normalmente la gente deja ahí las servilletas. Pues esta hermana, las servilletas que estaban limpias, que no se habían usado, las guardaba en su cartera. Y ella siempre andaba servilletas. Eso fue por una razón. Y es porque tuvo 3 hijos pequeños. Ella necesitaba servilletas porque sus hijos a veces comían algo y había que limpiarle las manitas, la boca. Ella se acostumbró a andar servilletas todo el tiempo. Pero estos hijos crecieron. Pero ella seguía con la costumbre de guardar y guardar servilletas. Y vea esto. Llegó un momento en que andaba tantas servilletas que andaba recogiendo, que ya no le cabían en la cartera. Entonces lo que hacía era que comenzaba a guardarlas en el vehículo. Y al lado de la puerta, servilletas. Del lado de la otra puerta, servilletas. En la guantera, servilletas. En los asientos, servilletas. Entonces, su hija mayor, que era una adolescente, una jovencita en ese momento, yo recuerdo, porque yo la escuché varias veces. Y le decía, ay mamá, solo son servilletas. Deshacete de tus servilletas. Y la mamá le decía, no, para algo van a servir. Y su hija le decía, pero si ya estamos grandes, ya no vas a necesitar andarnos limpiando la boca ni las manos. Pero la mamá le decía, para algo van a servir. Bueno, esta joven creció, aprendió a manejar. Y cuando ella iba manejando el vehículo de sus padres, necesitaba sacar algo de la guantera, y cuando abría la guantera, lleno de servilletas. Y ella decía, ay, mi mamá y sus servilletas. Entonces, ella estaba hasta acá de servilletas. Pero aquí viene lo que le quiero contar. Ella siguió creciendo. Y de repente
En una ocasión ella comenzó a buscar algo en su cartera, la hija, en su cartera. Y cuando abrió su cartera, encontró servilletas dentro de su cartera, que ella las había puesto ahí. Entonces ella dijo: ay no, Dios mío, yo quiero quitarme esa mala costumbre de mi mamá. Y sacó las servilletas de su cartera. Por los pocos días ya andaba servilletas de nuevo. Bueno, para no hacerle larga la historia, esta joven hoy ya se casó, ya formó su propio hogar, ya no vive con sus padres. ¿Y qué cree usted? El carro de ella lo anda lleno de servilletas, la cartera llena de servilletas, igual que su mamá. Y ella no quería hacerlo. ¿De qué pasó? Que cuando hay acercamiento, hay cercanía, las personas son como aquella persona a la cual se han acercado. Si nosotros nos acercamos a Cristo y tenemos intimidad con Él, nos vamos a parecer al Hijo de Dios también. Seremos como Él. La gente verá en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Pero ¿eso qué significa? Significa que hay un acercamiento, hay una intimidad con Él. Y al tener esa intimidad nos transformará. La transformación Dios la hace para que nosotros le podamos servir. Por eso dice de los 12, versículo 14, designó a 12 a quienes nombró apóstoles, que significa enviados. Porque esa era la idea que Jesús tenía, enviarlos para que lo acompañaran en un primer momento. Y para enviarlos, ahí enviar es apóstoles, es un enviado. Enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Es decir, que iban a hacer lo mismo que el Señor hacía, porque lo que el Señor hacía era predicar y echar fuera demonios. ¿De cuál es el propósito de la intimidad? Que nos parezcamos a Él. ¿Y para qué quiere que nos parezcamos a Él? Para que hagamos lo que Él hace. El Señor dijo: mayores obras que las que yo he hecho, ustedes harán. Pero es porque necesitamos parecernos a Él. Hermano, cuando el Señor me llamó a su evangelio, yo solamente tenía 17 años de edad. Y comencé a leer la Biblia, comencé a leerla comenzando por el Nuevo Testamento. Y leí el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y después de haber leído los 4 evangelios, comencé a leer el libro de los Hechos, que es el libro que continúa. Ahora, de la vida de Jesús, por películas, yo sabía, por ejemplo, que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Sabía por tradición religiosa que Jesús se había transfigurado en un monte. Sabía que había resucitado a Lázaro. Sabía que había sanado enfermos, que había caminado sobre las aguas. Es decir, toda la vida de Jesús no era nueva para mí. Para mí era nuevo leerlo en los evangelios. Pero lo que estaba leyendo eran cosas que yo sabía. Ahora, lo que le quiero decir es esto. Cuando comencé a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y encontré en el capítulo 3, comenzando apenas el libro de los Hechos, que los apóstoles Pedro y Juan iban a orar al templo, y en la puerta que se llamaba La Hermosa había un hombre paralítico
que pedía limosna. Y cuando él vio a Pedro y Juan, Pedro le dijo: míranos. Y aquel paralítico se les quedó viendo, pensando que le iban a dar dinero. Cuando Pedro vio que él estaba esperando dinero, dijo: este no sabe lo que va a pasar. Entonces lo orientó y le dijo: no tengo ni plata ni oro, no te puedo dar nada porque no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano y lo levantó, y el hombre no solo caminó, sino que saltó y entró alabando a Dios dentro del templo. Lo que yo le quiero decir es: yo no sabía eso. Yo no sabía que los apóstoles habían hecho milagros. Y cuando yo leí eso en Hechos 3, dije: ¿qué? Dije yo, ¿qué? ¿Los apóstoles también? Pero ahí apenas estaba en el capítulo 3 de los Hechos. Pero seguí leyendo el libro de los Hechos y me doy cuenta de las maravillas que el Señor había hecho a través de los apóstoles. ¿Y sabe cuál fue la sensación o la impresión que tuve al leer eso? Mi sensación fue: ¿cómo se parece la vida de los apóstoles a la de Jesús? Lo que él hacía, lo hicieron ellos. Ese fue mi pensamiento. Claro, ahí le estoy hablando, hermano, no sé, yo tenía semanas de haber nacido de nuevo. Lejos, hermano, de entender lo que ahora estamos comentando. Y es que en la medida que nos acercamos a Cristo, somos más parecidos a Él. Y por lo tanto, las obras que Él hizo, nosotros las hacemos también. Y mayores, dijo Él, que haríamos. Quiera Dios de que nosotros no nos conformemos, hermanos, con quedarnos a la orilla del mar. Es que mire, hay creyentes de montaña que desde la montaña están viendo el mar y dicen: allá está el mar, dice. Pero hay creyentes que están más cerca, están en la orilla del mar y dicen: aquí está el mar. Pero hay creyentes que se meten a la barca y van adentro y dicen: estoy en el mar. Pero hay otros que van más adentro hasta que ya no ven tierra y dicen: estoy perdido en el mar. Pero ese es el que se metió de verdad. Igual, hay cristianos que desde lejos ven a Jesús, saben que existe Jesús, saben que es su Salvador, pero nunca han platicado con Él, nunca han tenido experiencias con Él, nunca lo han visto, nunca han tenido un toque de Él, nunca han escuchado su voz, nunca han visto su mano, nunca han visto a Jesús riéndose de ellos. ¿No sabía usted que Jesús a veces se ríe de nosotros? Hace poco Él se estuvo riendo de mí. Sí, porque yo estaba muy sorprendido por lo que Él estaba haciendo y Él se puso a reír. Esto puede parecer una locura para el que está en la montaña, pero para el que se mete, sabe que eso ocurre, sabe que eso pasa. Pero eso es lo triste, que hay personas que nunca han experimentado eso, que ven a Jesús como un personaje lejano. Mire, Cristo se puede llegar a manifestar tanto como sea nuestro deseo de acercarnos a Él. Eso no va a ser porque usted se emocionó y por 2-3 semanas se acercó a Él y dice: no pasó nada. No, sé que no se trata de 3 semanas, se trata de toda una vida con Él, cerca de Él, siguiéndole a Él. Y cuando estamos así cerca de Él, es cuando su gracia comienza a manifestarse en nuestras vidas.
Y estos que están cercanos son los que Jesús usa. Claro, seguir a Jesús no es fácil, porque usted sabe que Jesús siguió un camino de dolor y de martirio. Por eso Él le dijo a los 12, ya la noche que Él sería entregado, les dijo: ustedes son los que han estado conmigo en todas mis aflicciones. Usted no crea que estar con el Señor es risa y risa todo el tiempo, o que todo el tiempo es aleluya, qué bendición. Sí, hay momentos de aleluya y de bendición, pero habrá momentos que para estar cerca de Cristo debe seguirle por el valle de sombra de muerte. Y ahí lo que hay es sombras, y ahí lo que hay es muerte, y ahí lo que hay es llanto, y ahí lo que hay es sufrimiento. Y ahí es donde muchos se corren. Pero tú no te corras, sigue caminando cerca, en intimidad con el Hijo de Dios. Y cuando salgas del otro lado del valle de sombra de muerte, saldrás aprobado, más parecido al Hijo de Dios. Y mientras más nos parecemos a Él, Él más nos usa. Bueno, ya me queda poquito tiempo, pero tal vez podemos hablar un poco de los 12. Dice el 16, estos son los 12 que Él nombró. Simón, a quien llamó Pedro, le puso de nombre Piedra. Él se llamaba Simón, nombre hebreo, pero se lo cambia por un nombre griego, Piedra. El cambio de nombre en la Biblia siempre expresó un cambio de posición o de personalidad, y eso está haciendo Jesús de Simón, una piedra. Luego dice Jacobo y su hermano Juan. Ellos eran hermanos, hijos de Zebedeo, a quienes también el Señor les cambió nombre y les puso Boanerges, que significa hijos del trueno. Recuerde que cuando la Biblia dice que significa tal cosa, no es necesariamente que en este caso la palabra Boanerges traducida signifique hijos del trueno. No es así, sino que Boanerges suena a la expresión hijos del trueno. No es que signifique eso, pero suena de esa manera, suena parecido. Así es en la inmensa cantidad de casos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Más bien es una similitud de sonido más que de significado. Ahora, ¿por qué les puso hijos del trueno? Porque Juan y Jacobo tenían un carácter terrible, hermanos. Carácter que lo demostraron en varias ocasiones, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9, me parece que es de este Evangelio de Marcos, que Jacobo y Juan le van a decir al Señor: vimos por ahí a alguien que echaba demonios fuera en tu nombre, pero no nos sigue, no quiere andar con nosotros, así que se lo prohibimos. Fíjese qué carácter, ¿no? Le prohibieron, le dijeron: mire, si no va a andar con nosotros, no ande echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo: ¿qué les pasa? Si anda echando fuera demonios en mi nombre, es que no está en contra mía. Y el que no está en contra mía está a mi favor. Déjenlo, dijo el Señor. Déjenlo. Y la otra ocasión es cuando el Señor iba camino a Samaria y los samaritanos no lo quisieron recibir. Capítulo 9 de Lucas. Entonces, otra vez, los angelitos, Jacobo y Juan, llegan y le dicen: Señor, no te quieren recibir. ¿Quieres que como Elías hagamos descender fuego del cielo para que los queme a todos esos ingratos?
Y Jesús les dijo: ¿y ustedes qué les pasa? Ustedes no saben de qué lado están, porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar, sino que para salvar. Tuvo que calmarlos. Los apóstoles no eran personas perfectas, tenían sus problemas. Luego se menciona a Andrés ya en el versículo 18, que sabemos era hermano de Simón, hoy llamado Pedro. Después sigue una lista de personajes que solo aquí se mencionan en este versículo 18 del capítulo 3 de Marcos, y nunca más se van a volver a mencionar en el Evangelio, que son Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote. No se les vuelve a mencionar a todos ellos. Simón el celote. Los celotes era una corriente del judaísmo que creía que el reino de Dios se establecía por la vía armada. Esos eran los celotes. También se le llamaba sicarios, porque como ellos estaban controlados por el Imperio Romano, había un control militar del territorio. Entonces lo que ellos hacían era que con puñales, con cuchillos, mataban a los soldados, porque era una forma de hacerlo discretamente. No si se usaba espada o lanza, que ahí sí, mire, literalmente podemos decir esas eran armas largas, pero un cuchillo era un arma corta que la podían ocultar fácilmente. Entonces, ellos así atacaban, era como una especie de guerrilla, que daban pequeños golpes y se retiraban. Eso era Simón, era un celote, pero el Señor vio que podía hacer de él un hombre nuevo también. Y finalmente en el 19 termina mencionando a Judas, el Iscariote, el que lo traicionó. Y esa es la nota más oscura de los 12, el que lo traicionó. Esto también nos trae una lección, que nosotros podemos estar muy cerca del Señor, ser muy íntimos a Él, y podemos gozar los más grandes privilegios, como Judas, que fue un apóstol, y luego caer de ese estado de gracia. Por eso, por muy cerca que estemos del Señor, por muy íntimos que estemos con Él, por mucho que nos parezcamos a Él, por mucho que Él nos use, ojo, cuidado, velando, no vaya a ser que caigamos y fracasemos. Y no es lo mismo que haya un hermanito de la montaña que está muy lejos del mar, fracase, no va a tener mayores repercusiones. Claro, habrá gente que se dará cuenta, etcétera, pero no es lo mismo que un apóstol, alguien que está adelante, al lado de Jesús. Por eso dijo el Señor, bueno, lo dice un salmo, ¿no? Mi amigo, mi íntimo, aquel con el cual que mojaba su pan en mi plato, se levantó contra mí y me traicionó. Eso es peor, porque son los más cercanos. Es una bendición ser íntimo con el Señor, cercano a Él, y que Él nos use. Pero eso es una gran responsabilidad, porque cuando fallamos, como Judas, cuando traicionamos al Señor y su causa, eso es terrible. Eso va a dañar a muchas personas. Por eso que el Señor nos guarde y que podamos siempre estar cerca de Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer la invitación para las personas que todavía no han creído en el Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra
y en su corazón nace el deseo de venir al buen Salvador para recibirle como Salvador, yo quiero invitar a las personas, amigos o amigas, que por primera vez necesitan venir para creer en el Hijo de Dios. Ahí en el lugar donde está, puede levantar su mano o ponerse en pie. Muy bien, aquí hay una persona que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. Todos aquellos que hoy quieren entregarse al Señor, pónganse en pie para que podamos orar por usted. Si necesita creer en el Hijo de Dios, recibirle como Salvador, póngase en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en el buen Salvador? Póngase en pie. Es su momento, su oportunidad. Venga para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguna persona? ¿Alguien más? ¿Algún amigo, amiga que necesita creer? Póngase en pie. Quiero ganar tiempo también y aprovechar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Yo le invito para que venga a ponerse a cuentas con el Señor. Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar? Puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay alguien más, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir? Pase. Le invito para que no desaproveche esta oportunidad. ¿Hay alguna otra persona? Póngase en pie y venga. Muy bien, ahí atrás hay alguien más que viene. Dios le bendiga. ¿Alguna otra persona? Le invito para que pase. Vamos a orar. ¿No hay nadie más que quiera sumarse a esta oración? A usted que nos ve por televisión, le invito para que este sea también su día en el cual conozca a Jesús. Recíbale como su Salvador, únase con nosotros en esta oración. Señor, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, por aquellos que a través del canal de televisión o las emisoras de radio están ahora uniéndose en esta oración que hacemos. Perdónales. Dale, Señor, vida nueva, de manera que puedan ser llamados e incorporarse en los círculos más íntimos, cada vez más cerca de ti, para que vayamos teniendo un parecido moral, ético contigo, Señor, de manera que seamos el vivo reflejo de tu gloria, el vivo reflejo de tu misericordia. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a todos para que podamos mantenernos cada día de nuestra vida amándote, viviendo para ti, haciendo tu voluntad. Oh Dios, ayúdanos para que seamos guardados en tu gracia. Gracias, gloria y honra sea dada a tu nombre. Ayúdanos a ser tu reflejo de tu gloria en esta tierra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.